Eso, así, el compartir durante todo el día ha sido tremenda bendición. Esta mañana, como hablamos de la identidad redefinida por el alfarero, el video que mostramos va a estar disponible. Luego les compartiremos los diferentes así enlaces para poder compartir los recursos. También van a poder accesar las preguntas que conversamos en los grupos pequeños. Fue un tiempo muy especial y estamos emocionadas de poder seguir compartiendo esta tarde sobre cuando enfrentamos una crisis de identidad. Cuando hablamos de algo como la identidad, así, en parte yo no me estoy presentando así como mi descripción oficial, porque a través de la clase hoy me van a llegar a conocer hasta más al fondo de lo que antes quizás conocían o sabían de mí. Y mi mamá también en la clase que le corresponde, estamos compartiendo así como un gran testimonio de cómo es que Dios nos identifica en cualquier momento de nuestras vidas, porque es Él que nos da esa fundación. Y cuando enfrentamos así como una crisis de identidad, es Él que nos puede volver a orientar y centrar para que podamos proseguir bien encaminadas. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que todas teníamos nuestra identidad así formada ya comenzando desde la vientre de nuestras madres. Sí, en ese vientre Dios nos formó y en Salmo 139 vemos, y hasta ha sido siempre uno de mis versículos favoritos. Si pueden abrir sus Biblias conmigo, vamos primero al Salmo 139, porque es ahí mismo que comienza nuestra identidad. En el Salmo 139, voy a leer algunos versículos, comenzando en el versículo 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. ¡Qué bendición! Leí el Salmo 139 de los versículos 13 al 18, quienes están apuntando. Y así, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos formó. Y a lo largo de nuestras vidas, así como el buen alfarero nos ha redefinido, ha visto así como las diferentes cosas nos han formado. Y vamos a volver al Salmo 139 dentro de un rato, pero cuando pasamos por esas diferentes etapas de la vida, yo siendo la hija mayor, mi identidad comenzó como hija, así, hija única, por los primeros 3 años. Y después, mi primera crisis de identidad fue cuando llegó mi primera hermanita. Fue así como, entonces ya no soy la única, ya no soy el centro de la atención, ya tengo que ser la que ayuda, la que es responsable, la que hasta cuando mi hermanita era bebé, estaba llorando. Y cuenta mi mamá que estaba llorando y yo entré así donde estaba la cuna y le canté así
Cristo te ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Así que le canté el corito de Cristo me ama y seguía llorando, así que miré a mi mamá e hice así. Intenté, ya te toca a ti. Así, era parte de mi identidad ser hermana mayor y siempre lo ha sido. Luego vinieron dos más, aquí, así que somos 4 puras mujeres muy distintas, pero me encanta poder compartir con mis hermanitas. Acabo de venir de haber compartido unos días con una de mis hermanas y mis sobrinos, y ahora tengo a una de mis hermanitas que vive aquí en la misma ciudad, el mismo pueblo que yo, y la otra la vi el mes pasado. Así que dentro de pocas semanas me he visto con las 3 y así contentísima, porque es parte de mi identidad ser hermana mayor. Espiritualmente hablando también, sé que ustedes también son hermanas mayores. Tengo varias amigas que tienen puros hermanos varones y dicen, ay, ojalá tuviera una hermana así de sangre, pero que fuera mujer. Y yo, pues, pero por lo menos puedes tener esas hermanas en Cristo, ¿cierto? Entonces, tenemos ciertas cosas que anhelamos de nuestra identidad también. Así, mis amigas que quisieran tener una hermana mujer, pero que no salió así. Hay cosas fuera de nuestro control que forman parte de nuestra identidad. Pero luego, cuando ya va pasando el tiempo, llegamos a la adolescencia y creo que para toda persona, la adolescencia es cuando entra una tremenda crisis de identidad. Por las hormonas. Así, Katie tiene a 2 mujeres adolescentes en su casa, sus 2 hijas, y su hijo también es adolescente. Entonces, muchas hormonas por ahí, así, volteadas en la casa, y eso a veces crea un caos y la. Así, lo digo hasta exageradamente, porque así se siente uno cuando las hormonas van, pero por las montañas rusas de lo que es el bienestar hasta de la familia, porque estamos en una crisis de identidad, porque ya esas hormonas están afectando cómo antes reaccionábamos a las cosas o no. Particularmente en mi caso, durante esos años, yo fui de una escuela privada cristiana a una escuela pública y sentí toda la protección de mi familia y de la escuela cristiana en esos primeros años. Pero cuando llegué a la escuela pública, que fui en un autobús por más de 1 hora para llegar y todo el mundo estaba diciendo grosería y estaban también hablando de ciertos programas en la televisión y otras cosas que yo y sentí que estaba como culpable por la asociación con ellos, nada más por respirar el mismo aire. Entré en una crisis de identidad porque yo no estaba bien formada en quién era yo en Dios todavía en ese tiempo. Entonces me estaba dejando llevar por todo lo que me afectaba. Pero sabía en el fondo quién sí era yo y que yo no era como ellos, no estaba hablando como ellos, no estaba botando grosería. Y hasta una amiga mía me acercó una vez y me dijo, mira, he notado que tú no estás hablando, bleh, tirando esas palabrotas como yo hago así hasta hoy, hasta tiro una, nada más hablando contigo. Ayúdame, ¿cómo lo haces? Entonces hicimos algunas cosas para animarla, para que no hablara tan así, pero otra manera, porque ya con tantos años así, eso fue comenzando como a los 10, 12 años, ya cuando llegué a estar en la secundaria también y tantas influencias. Había una cancioncita que usé que es como una oración, que es que está en inglés, pero medio la voy a traducir para ustedes. Porque Señor, cuídame en tu gran amor, cuídame como tu hija, guarda mi lengua, guíame hacia tu hijo y cuando ya sea grande, ayúdame a seguir siempre tus caminos. Así era más o menos la cancioncita.
Es un corito nada más, pero uno de los coritos que nuestra mamá nos había cantado como niñas. Entonces, cada vez que, porque yo soy en muchos sentidos el propio camaleón. Se nota que he pasado mucho tiempo con venezolanos porque cuando hablo español se me sale mucho venezolanismo, mi pronunciación es venezolano, etcétera. Pero eso influye no solamente en el acento, más también en la forma de hablar. Y sentí que a mi mente venían esas groserías, esas palabrotas, y no quería hablar así, no quería que esa fuera parte de mi identidad. Así que me cantaba esa cancioncita, porque esas cosas sí influían y estaban afectando la formación de mi identidad. Todas pasamos por esas crisis de identidad. Cuando llegué a esas etapas, volvía al Salmo 139 para volver a centrarme en lo que sí sabía de mi identidad. Y en esa época, el Salmo 139 era uno de los versículos al que siempre volvía. Era como un versículo de ancla, que así como si estuviera así como en un barco y todas las olas y las influencias y todo. Y estos versículos en el Salmo 139 eran como mi ancla para poder mantenerme firme con todas esas olas atacando mi identidad. Entonces, si tienen todavía sus Biblias abiertas, vamos a leer también los versículos 1, 2, 23 y 24, porque eran otros aspectos de mi oración, más allá de lo que eran los versículos 13 al 18. Salmo 139, versículos 1 y 2 dicen: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Hasta voy a insertar también el versículo, es que es todo el capítulo, pero voy a leer un poquito más. No, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Aún, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Yo creo que hasta comenzando aquí en el Salmo 139, mi interés en la mano derecha de Dios comenzó desde una edad muy joven. Pero eso, ponlo así como una pausa en esa idea, porque vamos a volver a ella. Pero una oración que oraba para que fuera Dios guiando mi identidad fueron esos dos últimos versículos del Salmo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Son no solamente palabras de consolación, son palabras también de Dios, de guía, de oración de parte nuestra y también de promesa. Porque yo cuando he sentido una crisis de identidad, yo necesito poder acudirme a las promesas de Dios. Que no puedo ir a un lugar donde Él no me puede ver. De que yo no estoy sola. De que Él me está guiando, me formó en el vientre de mi madre, me ama, me ve, me conoce. ¡Qué íntimo!, ¿verdad? Entonces, fue Él quien formó mi identidad. Luego, con los años, entré en la universidad y uno de mis versículos claves que me daba aún más raíz era
Isaías 6, versículo 8. Dice ahí, heme aquí, envíame a mí. Y se convirtió en parte de mi versículo lema. Estoy usando varios términos para estos versículos. Estoy usando el término de ancla, como si estuviera en un barco. Estoy usando el término versículo lema, así como el que titula esa etapa de mi vida. Estoy usando el término también versículos de raíz, porque debemos estar muy arraigadas y cimentadas en su amor y en su palabra, porque es lo que nos centra cuando entra cualquier tormenta de la vida, cuando entra cualquier ataque, cualquier crisis de la identidad. Pues voy a poner pausa en esos versículos y en esa lista y en esa historia de mi vida para poder resaltar algo de ese término de raíces. Mi mamá estaba leyendo un estudio así, sabes que en los apps del teléfono o en diferentes versiones así de la Biblia, uno puede también tener un estudio de lectura bíblica. Y ella estaba realizando un estudio que veía los diferentes árboles en la Biblia. Interesante, no es nada en que yo me he fijado, pero claro, desde el principio en Génesis teníamos el árbol de la vida, ¿sí? Tenían acceso al árbol de vida. También tenían el árbol de el bueno y lo malo, que deberían de no comer de ese árbol, pero sabemos que Eva sí comió y dio a Adán, que comió también, fueron echados del huerto de huerto de Edén. Y entonces, a lo largo de la Biblia, vemos la imagen del árbol y diferentes, por ejemplo, cuando Dios les instruyó para que construyeran el tabernáculo, el templo, varios diferentes de los instrumentos que usaron para los sacrificios. Dios hasta les mandaba a que utilizaran ciertos tipos de madera. Porque cada árbol, cada tipo de madera tiene diferentes características importantes. Pero así, los aspectos de los árboles vemos por lo que vemos, pero no es tan obvio cómo son las raíces de diferentes árboles. No es algo en que yo me he fijado mucho hasta que vi árboles que se habían caído y veo sus raíces no muy profundas y veo árboles que sus raíces son tan grandes, tan profundas que uno no puede ignorar esas raíces. Voy a mostrarles unas fotos de esos árboles, porque yo soy una persona bastante visual y yo creo que es más fácil cuando veamos a veces las cosas de una forma visual. Entonces, primero les voy a mostrar un árbol que saqué yo misma esta foto, y la foto fue, perdón, no se compartió. La foto fue sacada en Argentina. Hay un jardín ahí que es un jardín de puras rosas, se llama La Posada, y en ese jardín, que es súper grande el jardín, hay este árbol. Y este árbol me impresionó por sus raíces tan obvias, así, porque la mayoría de las raíces están bajo tierra, pero una gran parte de las raíces de este árbol en particular hasta están por encima de la tierra, pero que se nota que son súper fuertes, ¿verdad? También tienen diferentes tamaños. Hay algunas raíces que son más anchas, hay otras raíces que son como ramas de una raíz. Hay también diferentes aspectos de que son así más finitas, pero todo tipo de raíz aquí es bien fuerte, ¿cierto? Ok, en contraste, esta foto es de un árbol sumamente alto, pero no de muy profundas raíces.
Entonces, cuando venía mucho viento, lluvia, ese tipo de cosas, se cayó. Cuando venía la crisis física, en el ejemplo del árbol, se cayó y ya no podía vivir porque necesitaba esas raíces. Pero no sé si se fijan y pueden ver mi flechita aquí. Pero sí hay raíces así un poco más fuertes, un poco más grandes, y sí hay raíces como si fueran cabellos, así como súper, súper finitas. Esos diferentes tipos de raíces tienen diferentes funciones. Pero si la raíz no va a lo más profundo para conseguir agua, para conseguir los nutrientes, no va a poder sobrevivir. Y cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, ¿qué pasa? Se tumba. Y a veces, no solamente porque están expuestas como la primera cantidad de raíces que les mostré, a veces es que las raíces son expuestas y permite que el árbol se mantiene parada a pesar de la crisis y la tormenta, porque si tenía las raíces bien puestas, bien arraigadas. Mira, esta foto me es impresionante. ¿Cómo puede mantenerse parada este árbol? Pero es porque tenía buen sistema de raíces. Es increíble. Cuando nos comparamos con un árbol que tiene buenas raíces, podemos, así como en Efesios 3, cuando el apóstol Pablo les anima a que sean bien arraigados, bien cimentados, es porque cuando vienen las tormentas, no es si es que vienen las tormentas, es cuando vienen las tormentas, podemos mantenernos firmes. Hay tantísimas cosas durante esta pandemia especialmente que nos han atacado en nuestras creencias, en nuestras identidades como familia, como iglesia, como individuos. En diferentes países se entra también en el campo político, como un cierto país o una cierta zona esté manejando las cosas. Es un caos que nos está creando una crisis, pero también nos está creando la oportunidad de fortalecer nuestras raíces. Porque cuando hay cualquier tipo de crisis, puede servir como una oportunidad de profundizar nuestras raíces y afirmar nuestra identidad en Cristo. Hasta como un bocadito de lo que viene. Vamos a estar hablando de eso en el 2022 como ministerio, de cómo Dios ha realizado su historia en la vida nuestra y cómo nuestra vida da testimonio de quién es Él a través de todo lo que pasa en nuestras vidas. Nos unen esas historias. Y voy a estar contándoles algunas historias de mi vida cuando he tenido ese tipo de crisis de identidad, pero voy a estar compartiendo de la palabra de Dios esos versículos de raíz. Pero como les mencioné, el Salmo 139 creo que ha sido de mis raíces principales. Una de esas raíces de ancla, desde donde otras raíces se han formado en otros versículos de la Biblia, en otras verdades que Dios nos enseña a través de la Biblia, para que cuando hayan venido esas crisis, esas tormentas, me he vacilado un poco, pero no, Dios no me ha permitido caerme por completo por esos mismos versículos de raíz. Espero que me estoy explicando. Y una de esas también, especialmente que tiene que ver con la identidad, es que por varios años, como mi sobrenombre, lo que me llamaban, como si fuera mi segundo nombre, no Joy, sino secretaria de Bob. No sé cuántas de ustedes conocen el misionero que se llama Bob Brown,
Roberto, Bob, Robert, así. Se llamaba por muchos de esos nombres, pero él y su familia eran misioneros en Venezuela por 18 años. Trabajé con él como secretaria en una iglesia de Cristo aquí mismo en los Estados Unidos y él está nuevamente viajando bastante a Venezuela. Yo estaba yendo a Venezuela, colaboramos en muchas diferentes obras también en México, en Colombia, era como uno de mis mentores. Entonces mi segundo nombre, mi sobrenombre, lo que me llamaban ni era Michelle. La mayoría ni sabían quién era Michelle. Yo era secretaria de Bob. Y una parte cómica de esa historia fue cuando una vez fui y yo iba a dar una conferencia a las damas y habían oído, así la pareja que me iba a recibir en su casa, habían oído tanto secretaria de Bob, secretaria de Bob, secretaria de Bob. Entonces me pensaban como una viejita, pura canosa, muy seria, así. Entonces cuando estaban decidiendo cómo preparar la casa, tenían dos juegos de sábana limpios que iban a poner a la cama. Tenían uno así como muy dócil, así de colores muy tranquilos. No me acuerdo si tenía flores o algo así. Y tenía otro que ya tenían ahí a la mano porque tenían un bebé que ya pronto iba a estar durmiendo en la cama. Entonces era de Disney, así de Mickey Mouse o de algo así. Entonces decían, no, es la secretaria de Bob. Entonces tenemos que poner el juego de sábana así súper dócil, súper así, no, porque tiene que ser una mayor, etcétera. Entonces yo llego a su casa y, hola chavos, ¿cómo están? Ay, qué bueno que me están recibiendo, Entonces se miraron y se rieron y yo, pues comparte la risa. Y ella, es que pudiéramos haber puesto el juego de sábana de Disney. Porque la imagen que teníamos de tu identidad no era nada comparada con la realidad de quién eres. No es que era una impresión mala ni negativa, sino distinta a lo que era la realidad. Y cuando llegué me conocí, hasta el sol de hoy todavía nos reímos de eso. Sus hijos me llaman tía, tenemos una relación súper bonita, pero era parte de mi identidad por un tiempo. Y a veces resistía esa identidad, porque hasta cuando iba a estar, wow, cómo vuela el tiempo, hasta cuando yo iba a estar en diferentes otros aspectos del ministerio de oportunidades de servir como misionera, él decía, ok, pues vamos para allá, así tú y otros, así vamos, hagamos todo un equipo. Y yo creo que mejor no voy, porque todo el mundo va a decir que yo voy nada más a seguir a Bob. Y él, ¿y cuál es el problema con eso? Y yo, no, yo soy seguidora de Cristo, no de ningún hombre. Y él dijo, pues lee 1 Corintios 11:1. Y yo, lo he leído, tengo problemas con ese versículo. Pues tienes que volver a leerlo y meditar en él, porque creo que lo estás interpretando mal. Se lo voy a leer para que entiendan, porque era otro aspecto de mi crisis de identidad, por cómo Dios puede usar la palabra para arraigarnos en Él, aun cuando venga cualquier aspecto de crisis de identidad. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, o imítanme a mí como yo imito a Cristo. Me encanta ver diferentes versiones de la Biblia y les animo a que utilicen diferentes versiones de la Biblia porque nos ayudan a poder entender más profundamente y mejor lo que estamos quizás interpretando de una forma equivocada. Porque yo estaba viendo la primera parte solamente y era ahí donde tenía yo problema. Pero me estaba olvidando de la segunda parte. ¿Cómo yo de Cristo? Y él mismo dijo, mira, no es que quiero que me imites si estoy pecando, pero si estoy haciendo algo bueno, ¿cuál es el problema? Dios nos ha dado a nuestros hermanos en Cristo a quienes podemos imitar. Al fin y al cabo, después de mucha oración, sí terminé mudándome para allá y era otra etapa por la que Katie y yo hasta compartimos más en equipo para el establecimiento de varias congregaciones allá. Una habla inglesa, 3 habla hispanas. ¿Cómo Dios trabajó ahí?
Pero ya ahora un versículo que me es de fuerte raíz y que repito y enseño a muchas, pudiera haber sido una piedra de tropiezo. Entonces, en ese momento, en una crisis de identidad, o soy seguidora de Cristo o soy seguidora de Bob. ¡Ay, qué hago! Fue la palabra que me sirvió como raíz y como ancla, que me arraigó en lo que era la verdad y estableció más firmemente mi identidad. Y podía yo decir, heme aquí, envíame a mí. Jonás ya se convirtió en otro ejemplo, porque en ese entonces sentí que Dios me estaba llamando a servir en Latinoamérica, pero lo estaba haciendo como de paso, así. Y ya una hermana me dijo, mira, tú eres como la más equipada para ser misionera que jamás he conocido. ¿Cómo es posible que tú ya no estés ahí? Y yo, oye, hermana, me has compungido. Me has servido como ese hierro afilando a hierro. Me comprometo frente a ti, frente a Dios, que dentro de un año yo voy a estar ya a tiempo completo en donde Dios me manda. Ya no voy a seguir corriendo, huyendo de mi Nínive. Dicho y hecho, fue cuando me mudé a Venezuela y Dios bendijo la obra ahí, porque había vuelto a ese versículo de raíz de heme aquí, envíame a mí. Había vuelto a esas oraciones que siempre había hecho delante de Dios del Salmo 139. Diferentes personas tienen diferentes versículos de raíz. Y a veces decimos que es un versículo favorito. A veces no es tan favorito, pero sí es fundamental. Pero esas promesas de Dios, se ríe Anita porque sabe de lo que estoy hablando. Gracias, Anita. Sé que me estás acompañando aquí en la enseñanza. Es porque Dios nos ha mandado a cosas que a veces no nos desafían, nos retan a que, wow, pero no sé cómo lo voy a cumplir. El gran mandamiento en Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús decía, toda autoridad me es dada, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado, y aquí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y estoy intermezclando diferentes versiones en las que he memorizado esos versículos. Pero han servido como esa ancla, como esa raíz. Cuando en cualquier otra crisis de identidad puedo volver a ese mandamiento que sé que no solamente tiene el mandamiento de Dios, también tiene su promesa que me acompaña. Cuando pasé por un momento muy fuerte, una crisis de identidad, fue cuando estaba saliendo con mi ahora ex, pero en ese tiempo era con quien me estaba comprometiendo para el resto de la vida. Yo iba a estar, hasta el momento había trabajado de tiempo completo en el ministerio en servicio al Señor. Había sido misionera, ministra, entonces era como mi identidad, todo eso. Y yo iba a renunciar a esos trabajos y yo iba a ser esposa, madre, iba a tener otros aspectos de mi identidad. Y era una crisis por un momento porque tenía que soltar ciertos aspectos de lo que antes era mi identidad, así como más obvia, a tener otra identidad. Dios y yo luchamos y Él a través de su palabra y a través de la oración, que es otra parte de las raíces sumamente importante, Él me afirmó que si soy nada más la hija de Dios, es suficiente. Si soy nada más hija de Dios, eso es suficiente. Y tenía que volver a esa raíz cuando mi prometido dijo, hasta aquí quedó la relación, 2 meses y medio antes de la boda, todo suspendido, todo roto, todo, chao. Tremenda crisis de identidad, todo lo que yo estaba haciendo, planificando todo, porque ya había suelto lo de ser ministra, lo de ser misionera, para poder ministrar y cumplir con la misión de nuestra familia.
Ok, mi identidad va a ser una como madre, una como esposa. No. Ok, entonces, Señor, ¿cuál es mi identidad? Me siento perdida. Mi nuevo versículo de raíz fue Isaías 41. Si pueden acompañarme a Isaías 41, versículos 10 y 13. Isaías 41, versículo 10 dice así. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. De tanta raíz que me ha sido ese versículo, que en medio de una tormenta que me dejó casi paralelo a la tierra, ese versículo me permitió volverme a parar. Hasta es uno de los que tengo aquí escrito en esta cruz, aquí en mi escritorio, para recordarme de, ya se tumbó, para recordarme de él siempre, porque es una de las raíces en las que puedo depender. Son esas raíces profundas que Dios nos permite tener como, wow, aun si no se cumplan las expectativas de lo que iba a ser mi identidad. Cuando paso por diferentes crisis de identidad, puedo mantener mi identidad en Dios. Yo esperaba ser madre, soñaba con ser madre. Soy madre espiritual. Me encanta ser tía. Al principio, cuando solo había algunas que están conectadas, les estaba contando de cómo compartí con mis sobrinos esta semana pasada. Les mostré el video, cómo así fui a sus partidos de futbolito, pero sé cómo ser buena tía con ellas porque he sido tía con los hijos de mis amigos de por años. Entonces, Dios, Él ve nuestra identidad en el reino. No solamente ve nuestra identidad con unas gringolas tan limitadas que no nos permite cumplir con nuestra identidad en Él de una forma mucho más grande, mucho más maravillosa, que se mantiene arraigada por la crisis que venga. Gracias a Dios. Cuando pasa cualquier momento, he podido volver y estoy mencionando apenitas algunos de los versículos ancla o los versículos de raíz que me han bendecido, que me han permitido ser, así como les he mostrado, como esos árboles que a veces se ven las raíces así como, wow, súper fuertes, súper profundas. ¡Wow! Y otras veces mis raíces están totalmente expuestas. Tengo otro chiste al que hago mucha referencia y es que mi cabello está repleto de los reflejos de Dios, ¿verdad? Mis canas las llamo mis reflejos de Dios. Yo tengo más reflejos, más canas que mi mamá. Nuestra hermana o mi hermana, una de sus otras hijas, dice, mamá tiene el cabello sal y pimienta y tú también tienes el cabello sal y pimienta, pero el de mamá es bajo sodio. Porque tengo más canas que ella. Pero ahí yo siempre he dicho que no quiero ser esclava al tinte, porque odio cuando son así algunas que tienen así sus raíces aquí expuestas y después se ve todo el tinte aquí. Es que se ve feo, a mi opinión, pero después entré en otra opinión. Tus raíces están expuestas, se te ven las raíces, puede ser un cumplido si estamos hablando de alguien que tiene sus raíces espirituales
tan bien establecidas que cuando venga la crisis, no se cae. Gracias a Dios, no estamos ahí el arbolito solo tampoco. Nos ha regalado el bosque. Estamos aquí animándonos y arraigándonos a través de nuestros versículos de raíz también. Y es parte de lo que vamos a estar hablando en los grupos pequeños. Cada una de nosotras, yo pudiera estar aquí el resto del día contándoles historias que dan gloria a Dios de otros versículos que me han sido de tremenda ancla, de tremendo raíz. Y a veces, como les mencioné, no siempre son así como, las promesas de Dios, porque el versículo de raíz del año pasado, cuando yo estaba súper enferma, es Isaías 30. Quizás no va a dar chance de leer todo este pasaje ahorita, pero si lo puedes apuntar ahí otra vez, Nilauris, gracias por colaborar en ese sentido. Isaías 30, del 1 a 5, versículo 15, más del 18 al 22. Todo del capítulo 30, 1 a 5, 15 y 18 al 22. Y eso, uno diría, wow, ese era tu versículo de raíz, porque lo voy a leer ahorita. Es más bien como un regaño, como una cachetada, pero en parte era lo que yo necesitaba. Dios sabe qué aspecto de nuestra identidad necesita ser pulida en cualquier momento. Cuando necesitamos ser redefinidas, pulidas, cuando necesitamos a hermanas como hierro afilando a hierro, que no puede animar, aun cuando salen chispas y no chisme. Eso es que estaba combinando las dos palabras, porque una cosa sí queremos y otra cosa no queremos para nada, pero que puede servir como ese hierro afilando hierro que nos puede animar a fortalecer esas raíces en el Señor. Porque si yo trato de extenderme demasiado así a tener mis raíces en las demás, ¿qué va a pasar? No se van a profundizar en el Señor, solo van a estar así, así raíces sociales. ¿Y qué va a pasar con ese árbol? Se va a tumbar cuando viene la crisis. No es que Dios no permite que hayan raíces también que se extienden entre los hermanos, que nos fortalecemos cuando se intermezclan nuestras raíces, cuando compartimos así en los nutrientes más profundos. Permítame leer entonces ese ejemplo de otro tipo de versículo raíz en Isaías 30, que para mí el año pasado fue de tremenda bendición. El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme. Se acogen a la protección de Faraón, se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza. Al refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Aunque en Zoán tengan funcionarios y a Yanés hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. 15. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. 18. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en él esperan. Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Entonces
profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás, fuera de aquí. Amén. Santa sea la palabra del Señor. En el último minuto que queda, les explico que ese versículo me fue de tremenda raíz porque me recordó que yo de repente estaba así, cuando yo estaba enferma, estaba confiando en muchos médicos. Cuando yo estaba angustiada, estaba confiando en muchas cosas y métodos que había intentado usar en el pasado. Todo se estaba convirtiendo en ídolos en los que yo estaba confiando, pero Dios quería que yo volviera a Él. Que no fuera como los hijitos que querían volver a Egipto donde estaban en esclavitud. No, vengan conmigo y vivan y moren en mí, porque en mí hayan esas promesas. El Señor quería que yo me olvidara de esas raíces así. Hello. Hola a todas. I don't know if you're in the right room. No sé si están en la sala correcta. Me pueden avisar si se quieren cambiar, si están en las que les gusta. You can just let me know if you want to change, switch, or just stay. No comments. Nadie tiene comentarios. Parece que estamos bien. Good. Ok. ¿Tienen ya toda su hoja de papel? Do you have your pieces of paper? Yes, ¿sí? We're good, okay. Sí, me parece que estamos listos. Okay, we're all set. Good, good. Okay, so we're going to be reading in Psalm 1. So please go to your Bible and let's read it. Vamos a estar leyendo en Salmo 1. No me presenté, perdón, mi nombre es Nilauris García. My name is Nilauris, and I'll be with you for this time while we're enjoying the small group. Vamos a estar haciendo varias actividades, algunas lecturas, hay varias preguntas y vamos a estar haciendo una actividad con las hojas, okay? So we'll be using the piece of paper that we just asked you to have. You can just let me know if you want Spanish or English, or we can just switch, being both, it's okay. Me avisan si prefieren estar en español, en inglés, o si quieren seguir haciéndolo de manera bilingüe, de la manera que ustedes gusten. And, yes, Kayla. No, iba a decir que me da igual, o sea, como tú quieras. Bien, no hay problema. Ok. Ok. Any volunteer to read Psalm 1? ¿Alguna quiere leer el Salmo 1? Son 6 versículos solamente. Lisanka, parece que la hermana Lisanka quiere leerlo. Volvimos. Yo no sé qué está pasando. Alguien me está moviendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Espérame. Un segundo que estamos, parece que con problemas técnicos. Déjenme hacer una pregunta por acá. Un momento. Ya vengo, vuelvo en un segundo.